Bueno, vamos a meternos en esta combinación de literatura con fútbol. Le vamos a agregar un poquito de pasión, una dosis de edulcorante Sí, para porque yo soportarlo azúcar no puedo. mejor. Y finalmente vamos a hornear esta ficción que vamos a disfrutar a continuación. Hoy con una historia que tendrá acento alemán. Yo. ¡Ja! Y que me llegó de una forma muy particular, queridas oyentes. La otra vez fui a ver a los niños cantores de Viena y brillaban. ¿Había salchichas? Había. Sí, venían entre panes. Claro. Y brillaban sobre el escenario. Qué voces, la verdad, qué voces tan delicadas. Y el tema es que estaba tan cansado que empecé a dormitar, ¿no? Empecé a quedarme dormido, rendido, escuchaba las voces mientras iba perdiéndome en un estado de somnolencia. ¿Tomaste? Que parecía parecía flotar, ¿no? Entre sueños. Sí, tomaste. Pero en uno de esos sueños, un chiquito de 5 años, uno de los cantantes de ese coro, apareció frente a mí y me dio una partitura. Ah, la miércoles. Yo no sabía si era verdad, si era mentira, qué estaba haciendo, si había que hacerme el control de alcoholemia. ¿Tenías no sé. que cantar? Pero la partitura no tenía notaciones musicales, sino esta historia que le vamos a contar a continuación. ¿En alemán? No. En alemán, que tuve que traducirla. Qué grande, lo que es viajar, ¿eh? Lo que es, lo que estar preparado, la historia de la selección de Alemania de 1974. Uli, la campeona del mundo. Pero es una historia que nadie conoce. Ah, bueno. Porque todos saben que fue campeona del mundo, pero no saben qué tuvo que atravesar para que ser campeona del Mundial. A ver, me interesa. La selección de Alemania estuvo en nuestro país. ¿Cuándo? En la previa 1974. Fue top secret para la prensa internacional, Claro. para así evitar el revuelo, ¿no? Que siempre mediático, siempre eso. Y encima, bueno, los paparazzis en esa época eran terribles, en Seguro. 1974. En marzo, más precisamente, del año 74, meses previos al evento más importante del mundo futbolero, era tal la presión que se sentía en la selección teutona que se decidió sacar al plantel del país. Claro, se jugó en Alemania. Pero también del continente europeo. Ahí se barajaron varias alternativas. ¿Los mandamos a Brasil? Pero entre tanto clima carioca, temían que los jugadores vivieran de joda. Claro, con las garotas. A Bolivia, entonces. ¿Qué mejor que mandar a la selección a Bolivia? No. Pero existía el temor que para evitar el mareo empezaran a abusar de la coca. Claro. Nacieran adicciones. Buah. Entonces Estados Unidos. Otro, sí. Pero Las Vegas es siempre una tentación, ¿no? Claro. Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas y repercute quizás en el Mundial. No queremos jugadores apostadores y demás. Buah. ¿Dónde ir entonces? Y así surgió la idea que en el noreste argentino, más precisamente en la provincia de Misiones, había una comunidad alemana que, como buenos germanos, iban a recibirlos con los ánimos que buscaban. Sin demasiado festejo, más bien callados y sin chistar. Claro. Rectos. Así llegaron al país de incógnito, con identidad falsa. Todo parecía perfecto, hasta que en la ruta hacia el pueblo de Suban-Empuchen-Bajen, así se llamaba el pueblo, uno de los vehículos que llevaban a los jugadores del plantel se averió. Y ahí la historia de siempre. ¿Cómo llegamos al pueblo? Claro. Buah, vieron pasar gente por la ruta, 2 autos, 2 ciclistas con cara de bonachones, y el traductor les preguntó si había por la zona un lugar para pasar la noche. Obviamente estaba oscureciendo, así que los ánimos se iban caldeando de a poquito. Pero cómo no, vénganse a nuestro pueblito, son más que invitados. Y allá fueron. Se encontraron con un paisaje maravilloso de valle, pobladores simpáticos, la predisposición necesaria porque abrieron un colegio. Trajeron camas, colchones, muy cómodos, todo para solucionar el tema de la estadía. Y lo más increíble era que no tenían ni idea de quiénes eran los visitantes. Eso mejor. Carlitos. Cuando llegó el arreglo del vehículo averiado, se disponían a continuar el viaje y los dirigentes y el plantel decidieron jugar un amistoso. ¿Contra quién? Contra el equipo del pueblito, a beneficio de todos los habitantes del poblado.
y así generar ingresos para las autoridades locales y de Qué buen paso gesto. agradecerles el gesto. Exactamente. Un equipo llamado el Romancero Misionero Ah, contra la selección de Alemania y que llevaba años intentando no solamente ganar un partido, sino también meter un gol. bueno. Obvio que nada importaba ante este nuevo desafío, se mandaron a construir tribunas tubulares para que los espectadores estuvieran cómodos, además de una tribuna para todos los habitantes locales y otra para la comunidad alemana que fue invitada. Del pueblo, claro. Exactamente, por la dirigencia europea. Alemania metió 5 en la pizarra, pero lo más importante iba a llegar después. A ver, Luego de un tiro libre de Müller, sí. la pelota rebotó en la barrera e inició un contragolpe local. El puntero Jacinto Bater, almacenero del pueblo, corrió como loco por la banda, tiró el centro justo para la aparición del Boga Martinetti, Sí, que en clara posición adelantada fileteó la pelota y le dio un extraño efecto, sí. que venció a Mayer, desatando la euforia de todo el pueblo. La. Pese a las protestas, Martinetti, como buen abogado, destruyó cada argumento rival convenciendo al árbitro de la validez del gol. Por ello, cada hincha al campito invadió, ¿no?, la cancha, ¿Los riendo. hinchas? Qué lindo. Cada hincha invadió el campito, riendo, llorando, levantando a puro cántico a cada uno de los jugadores en andas y se pusieron a dar una vuelta olímpica en la inmensidad del verde césped. Tanto el plantel alemán como la parcialidad teutona, que inicialmente comenzó a reclamar el fuera de juego, se dio cuenta del paisaje, la emoción que vibraba en aquel pueblo y finalmente empezaron a aplaudir a los verdaderos ganadores de esa tarde. Mirá vos. Es que si bien el encuentro terminó con goleada favorable, supieron que el gol más hermoso e inolvidable en la vida terminó cayendo en manos de ese equipo, ¿no?, de ese pueblo y eso que tardaron semanas en enterarse y entender que le habían convertido un gol a la selección alemana. A la selección alemana. Y meses. Y lograron cortar tanta sequía. Mirá cuando si llegaron a ver por televisión la final y vieron que ganó Alemania y nosotros le hicimos un gol a ellos. Vos sabés que me haces acordar a otro equipo, a un equipo argentino, Sí. que en este momento la está pasando muy mal en el Nacional B. Cuando estuvimos hablando con Walter Ota lo nombré, Colón. Ajá. Colón de Santa Fe, que allá por el año 60 y pico estaban en la primera B, que era la segunda categoría del fútbol argentino. A ver, convengamos en algo. Sí. Unión y Colón, como santafesinos, empezaron a tener cierta rivalidad con los rosarinos, tanto Newell's como Rosario Central en primera, y ellos jugando el ascenso. Ya Sí. Unión había estado muy cerca del ascenso en el 63, no se le dio, y Colón no quiso ser menos. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Hacer partidos amistosos, pero internacionales. Mira. Primero fue Peñarol, que que fue al Estadio Sabalero, y le ganaron. 1-0, pero le ganaron. Pero después, no sé si agrandados o porque dijeron, bueno, ya se dio, salió todo perfecto, invitaron nada menos que al Santos de Pelé. Al Santos de Pelé. Santos de Pelé, convengamos, con Gilmar, que era el arquero de la selección, con Coutinho, que era el socio perfecto de Pelé, un número 9 gordito, tipo Ronaldo, pero le dejabas la pelota y la metía dentro del arco, y le ganó Colón. A partir de ese momento, a partir de ese instante, el estadio pasó a ser denominado el Cementerio de los Elefantes, porque habían derrotado a 2 elefantes, a Peñarol y luego al Santos de Pelé. ¿Qué te parece? Mira qué lindo. Y ya que estamos hablando de equipos que hicieron historia contra grandes equipos internacionales, me voy a ir a la vereda de enfrente de Colón de Santa Fe, un piropo para el hincha que no la está pasando nada bien, pero voy a recordar este momento en el cual Unión le ganó a un equipo que hoy es considerado una de las megapotencias mundiales,
más allá de los problemas económicos que de a poco van a ir surgiendo. Estamos hablando de Unión cuando le ganó al Chelsea de Inglaterra. Al actual campeón de clubes. Exactamente, al actual campeón de clubes. Ahí estamos viendo algunas imágenes de aquel momento, porque van a ver que las fotos están en blanco y negro, sí, lógicamente, obvio. Porque el Chelsea es uno de los equipos ingleses más importantes en la actualidad. Sí. Pero lo es sobre todo desde la llegada de los capitales rusos. Claro, obvio. Que inyectaron dinero al fútbol en la cabeza de Roman Abramovich en el año 2003, y desde ahí ganó 5 Premier Leagues, 6 FA Cups, 4 Copas de la Liga, una Copa UEFA, una Champions League, una Recopa Europea, una Supercopa de Europa y el último Mundial de Clubes. Ante todos los mejores clubes de todo el mundo. Por sobre todas las cosas. Pero antes de ese año 2003, y ahora esos buenos momentos están haciendo que incumpla varias normativas UEFA y que ande medio complicado. Pero hasta ese momento el Chelsea, hasta la década del 90, no era el equipo que es hoy. No, obvio. De hecho, la única Premier League la había logrado en el año 54. Y en ese sentido su palmarés destacaba los títulos de la segunda división inglesa, obtenidos en el año 83 y en el año 88. Y un equipo enfrascado en deudas, vendiendo sus acciones al precio de una libra, quedando al borde de la desafiliación en algún caso. Y la historia que les voy a contar y que vemos a través de las imágenes es un recuerdo que comienza en 1929. Momento en el cual el club inglés vino a la Argentina con el objetivo de realizar una gira por el país. En ese momento, integrantes de la segunda división, ese año iba a lograr el ascenso a primera. Los Blues se tomaron un barquito, cruzaron la inmensidad del Atlántico durante días y días. En ese momento se entrenaba en cubierta. Sin pelota, porque caían todas al mar. Caían todas al mar y bueno, te quedabas. Y se hicieron presentes en Brasil y en Argentina para disputar encuentros contra los nuevos equipos americanos. El partido contra los numerados, ahí estamos viendo en el año 1929 los primeros números en los dorsales de las camisetas. Llegaron al país y se enfrentaron contra la Asociación Amateur Argentina, la selección argentina de entonces, derrotándola por 1-0, 2-0 a San Lorenzo y empatando ante Independiente 1-1. Y el equipo londinense iba a perder ante Boca Juniors por 4-3, iba a perder con Racing 1-0 e iba a perder con Estudiantil Porteño 3-2. No te puedo creer. El Chelsea. Pero la victoria más rutilante fue la de Unión de Santa Fe. Unión aplastó al Chelsea de Inglaterra por 5-0. ¡Epa! Sus jugadores, 11 jugadores quedaron en la historia. Olivieri, Angelini, Gómez, Napoleoni, Monzón, Garbagnoli, Simoncini, Beltramini, Valiente, Acosta y Mir. Después de ese partido, entonces, y tras su paso por Uruguay y Brasil, el Chelsea regresó a Londres con el trago amargo a cuestas y encima de todo, en barco. Claro. Que te llevaba una... Pero también otro detalle importante, eran llamados los numerados. Claro, en esa época no existía. A partir de los 60 se empezó a implementar el número en el dorsal aquí en el fútbol argentino. Vos fijate la vista y cómo sabía cada relator de esa época que funcionaba la radio a full, quién era cada jugador, ¿viste? Porque a La Bruna, a Sibori, a Di Stefano, a Pesia, qué sé yo, a Boyé, los conocés, pero si llegás a transmitir contra un equipo que no lo transmitís muy seguido y encima cambió algún jugador de un partido al otro, la historia para ubicar quién es quién. Decí que en aquella época el 4 jugaba al 4, el 2 de 2, porque si no se vuelve loco. Ahí. Y si ustedes ven a través de nuestro canal de YouTube, en Radio Caput, hay varias fotos, una de ellas son con los números, otra es allí en el barco, y una de esas es entrenando con
en los viajes de barco, en cubierta, ahí con el agua de una verdadera joya, con el Atlántico ahí de espaldas. Así que una joya que podemos disfrutar aquí en Bote a Tierra. Y en este final, digamos, de la ficción hay un montón de casos equipos que derrotaron, hablabas del Colón de Santa Fe. Exacto, contra el Santos. Contra el Santos y Peñarol, pero me acabo de acordar de otros equipos. A ver, yo te voy a nombrar a un equipo porque en los años 60, principio de los 70, como el torneo era largo, empezaba en abril. Entonces, ¿qué hacía el Gordo Martínez, que era un empresario muy vivo? Organizaba en verano un octogonal o un hexagonal con Boca, River, Estudiantes cuando empezó a ganar títulos a nivel internacional, y traía por ahí alguna selección de segundo nivel. Ha venido la selección de Hungría, por ponerte un ejemplo. Y había un equipo local para que la gente de Mar del Plata también sienta el apoyo a su equipo local, que era San Lorenzo de Mar del Plata, que obviamente en los torneos solía terminar último, salvo que un torneo le ganaron por 2-1 a la selección de Hungría. Y como se jugaban dos partidos, primero jugaba San Lorenzo de Mar del Plata con el rival que sea, y después, como digamos que plato fuerte, jugaba Boca o San Lorenzo o River o entre ellos. Bueno, previo al partido de River, creo que jugaban River con Racing esa noche, hicieron tal barro dentro de la cancha que el partido, iba por televisión, empezó como media hora después, porque hubo hasta invasión de cancha. Los jugadores en cuero, porque habían ganado a la selección de Hungría. Y ahora, el hincha de San Lorenzo de Mar del Plata, que pobrecitos están, ni siquiera en el regional, algún canoso, algún memorioso debe perlarle una lágrima recordando que San Lorenzo de Mar del Plata fue el primer equipo de la ciudad feliz en jugar los viejos torneos nacionales, con el orgullo de haberle ganado a una selección que hizo por los 50 mucha historia. Hay un montón de equipos que han conseguido ese tipo de batacazos. Nosotros hemos hablado alguna vez de Chacarita Bayern Múnich, que seguramente vamos a hacer un especial dentro de poco. Muy poquito. Muy poquito, así que prepárense los hinchas funebreros. Y ese recuerdo que los invitamos a disfrutar en nuestro canal de YouTube, en este caso de Bote a Tierra. Ingresen a Bote a Tierra y van a encontrar entre todas las entrevistas y segmentos esa entrevista con José Scalise. Claro. Que un muy chico campeón con Huracán de Menotti, con el Huracán de Menotti, luego emblema de Racing, y llegó a jugar en Loma Negra. Claro. En Loma Negra con la Unión Soviética. Una Unión Soviética que hacía 2 años que no perdía, 17 partidos que no perdía. Jugó contra la selección argentina, unos días después de que desatara la guerra mundial. La guerra de las Malvinas, en 1982. Y el modesto Loma Negra, una forma de decir, ¿no? Sí, seguro. Pero modesto en cuanto a historia, Loma Negra iba a convertirse en un verdadero embajador argentino al ganarle 1-0 a ese equipo soviético, con el gol de Mario Usillo sobre el final, un disparo de Orte, y terminó rompiendo la lógica. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes. Scalise, Usillos y Orte, los 3 delanteros. Barbieri, Scheo, Jorge Pellegrini, Norberto D'Angelo, Osvaldo Cristofanelli, Osvaldo Mazo, Rinaldi y Carlos Sosa, Orte, Usillos y Scalise. El recuerdo. Entonces, para algunos, si ustedes ya mismo se les disparó alguna idea de decir, nosotros le ganamos a tal. Claro. Nosotros le ganamos al Barcelona. Nosotros le ganamos al Real Madrid. Yo creo que uno de los que estuvo más cerca de ser batacazo,
más cerca de los que estuvo de ser Estudiantes de La Plata al Messi del Barcelona, por ejemplo. Sí, a un minuto. Al Barcelona de Messi. A un minuto A un solo... para ir después a la larga.